7 años la buscaron como desaparecida. 7 años. Su familia vivió atrapada entre la esperanza y el miedo. Y luego, el Federal Bureau of Investigation llegó a una casa común donde ya vivían otras personas y empezó a excavar príamo en el patio. Lo que encontraron ahí transformó el caso de una joven de 19 años desaparecida en uno de los crímenes más escalofriantes que se puedan imaginar. Morgan Bauer llegó a una nueva ciudad con unas cuantas bolsas, $20 en el bolsillo y el sueño de empezar de nuevo. Quería libertad, una gran ciudad, una segunda oportunidad. Pero en solo 2 semanas, su teléfono se apagó, sus redes sociales quedaron en silencio, y las últimas personas que la vieron con vida repitieron la misma versión durante años. Entonces, ¿qué fue lo que realmente le pasó a Morgan esa noche? ¿Y por qué la verdad estuvo oculta durante tanto tiempo? Esta es la historia de Morgan Bauer, y de cómo un viaje en busca de una nueva vida terminó convertido en un horror enterrado bajo tierra. Con solo 19 años, Morgan Bauer era segura de sí misma, sin miedo, lista para cambiar su vida. En su muñeca llevaba un tatuaje que decía: «Todo lo que amas puede ser arrebatado, así que vive como si fuera tu último día». Su amiga Taryn decía que lo que realmente quería era la vida en una gran ciudad, y la verdad no importaba cuál. Morgan, con apenas $20 que le había dado un amigo y unas cuantas bolsas, dejó su ciudad, Aberdeen, South Dakota, para volar a Atlanta, Georgia, a más de 1000 millas de distancia. Su mamá, Sherry, le dio una pequeña moneda y le dijo que la guardara en el bolsillo, como protección. Sherry sabía que su hija había aceptado vivir con alguien que conoció en Craigslist. Morgan aún no tenía trabajo, pensaba buscar uno al llegar, pero había respondido a un anuncio para ser asistente doméstica con alojamiento incluido. El acuerdo era simple. Ella ayudaría a mantener la casa en orden hasta poder aportar dinero, pero apenas comenzó a desempacar, todo se vino abajo. Al día siguiente, encontró sus cosas tiradas en la calle. La habían echado. La única explicación, una discusión. Sin rendirse, se mudó a un motel. No pensaba regresar a casa. Apenas había pasado un día y ya estaba decidida a aguantar lo que fuera necesario. Esperaba un reembolso de impuestos. Confiaba en que ese dinero la ayudaría a sostenerse un tiempo. Tenía experiencia como mesera. Aplicó a varios trabajos, pero sin los documentos necesarios, nadie podía contratarla. Entonces encontró otra opción. Empezó a trabajar como bailarina en el The Top of Gainesville Club, en el condado de Hall, a unos 50 millas al norte de Atlanta, lejos del lugar donde originalmente planeaba quedarse. El 25 de febrero, terminó su turno en el club. Después salió con una compañera y el novio de ella. Y justo cuando parecía que todo empezaba a estabilizarse, 2 semanas después de haber llegado, Morgan desapareció. Sus redes sociales se quedaron en silencio. Nadie recibía respuesta a sus mensajes en Snapchat. Su mejor amiga, con quien hablaba casi todos los días, no volvió a saber nada. Su teléfono, apagado o sin batería. Su mamá, Sherry, decía que Morgan quería independencia. Quería irse a una gran ciudad y desplegar sus alas. Pero desaparecer así, sin dejar rastro, no era propio de ella. La verdad, yo no quería que se fuera a Atlanta. Me preocupaba mucho. Pero Morgan siempre hace todo al 100%. Ella es de las que se lanza a lo grande. La policía de Atlanta, Georgia, aseguró que, en ese momento, no había señales claras de un crimen violento. Sí, era independiente. Sí, llevaba una vida agitada, siempre en movimiento, intentando salir adelante. Pero ese silencio absoluto, eso no era normal. ¿Se cruzó con alguien peligroso en uno de los clubes donde trabajaba? ¿Pasó algo en el motel? Las preguntas no dejaban de acumularse. Miles de personas comenzaron a compartir su caso en redes sociales. El grupo de Facebook Missing Morgan superó los 13,000 miembros. Amigos, voy a interrumpirlos un momento. Tengo mucha curiosidad por saber desde dónde me están viendo, así que quiero pedirles algo rápido. Escriban en los comentarios de qué ciudad están viendo este video y qué hora es allá en este momento. Gracias por su atención, los leo abajo. Y ahora, seguimos.
Exclusive new details in the search for a missing South Dakota teenager last seen in metro Atlanta. 19-year-old Morgan Bauer vanished more than a month ago. Tonight, we've learned a big-name private investigator is on the case. Just hours ago, he spoke with CBS 46 investigative reporter Karen Greer. We just keep going and keep praying that she'll be found sooner than later. The family of 19-year-old Morgan Bauer has set up temporary residence at a cheap motel in Atlanta. Coming here last month from South Dakota, her mother, Sherry, is pulling out all the stops to find her. These donated billboards show the small-town teen's innocence. Photos online from the Gainesville strip club where she was last seen publicly tell a much different story of a teenager looking for a new life in the big city. Private investigator T.J. Ward, perhaps well known for his work in the case of missing high school student Natalie Holloway in Aruba, now hired to help find Morgan. There's a lot of Facebook activity, whether it's her or friends that know where she is. But there's things that's changed as late as last night on her Facebook, and we're looking into that right now. The page Ward is referring to is not Morgan's personal page, which hasn't been updated since she disappeared, but rather a public site with thousands of people posting comments and alleged sightings. Morgan was last seen and on social media February 25th. There was a lot of pressure on her, and in this day and time, kids, when they get pressure, they run. And they think the grass is greener on the other side, which it isn't. And a short-term fix of making money is not the answer. This is Tapa Gainesville. She came to work here that night and left and has not been heard from since. That same night. The latest Facebook posts have sightings of Morgan in the Canton and Woodstock area. Ward is checking into it and adds nothing can be assumed. This is a serious criminal investigation. And the City of Atlanta Homicide Unit is responsible for this. And these people online need to be very serious about what's going on. This is not a joke. Ward says social media may be a blessing or curse in this case. With so many postings and so many people claiming to have seen Morgan, it keeps them busy. But they have to check into every lead because you never know which one will help them solve this case. Como suele pasar en Internet, junto con el apoyo, también llegó lo peor, rumores y comentarios crueles. Cher tuvo que salir a recordarle a todos algo básico: ser humanos. Esta no es la historia de una chica que se lo buscó o que debería haber sabido más. Esta es la historia de una chica que desapareció y que debe regresar a casa sana y salva. Nada más importa. Ella es invaluable y es muy amada. Queremos que toda la atención esté puesta solo en Morgan y en encontrarla. Con todo lo que la policía sabía hasta ese momento, el 25 de febrero de 2016 se volvió un día clave. Un análisis más profundo de los datos de su teléfono y sus redes sociales reveló algo inquietante. La última señal de su celular fue detectada en Porterdale, Georgia, a casi 80 millas de The Top of Gainesville Club. ¿Por qué estaba ahí? Nadie podía explicarlo. Lo único claro era que Morgan había salido del club junto a Jonathan Warren y Caitlin Gould. Caitlin, su compañera de trabajo; Jonathan, su pareja. Ellos dijeron que la última vez que la vieron fue cuando la dejaron cerca de una gasolinera Citgo. Después de eso, todo es un vacío. Nadie sabe a dónde fue, nadie volvió a verla. La investigación era enorme, pero avanzaba lento. A veces, incluso parecía ir en círculos. La información se contradecía. La persona que conoció en Craigslist fue interrogada desde el inicio, pero el Federal Bureau of Investigation nunca lo señaló como sospechoso. Pasaban los meses, sin respuestas. Las pistas eran escasas, débiles, y no llevaban a nada. Y sin que nadie lo notara, pronto pasó un año. This month marks 3.5 years since a woman moved from South Dakota to Atlanta and then suddenly disappeared. She hasn't been seen or heard from since. Today, Morgan Bauer's mother came to downtown Atlanta to let people know about her daughter's case. At a community event in downtown Atlanta, This is my daughter, Morgan. She's been missing in Atlanta for 3.5 years. Sherry Keenan is handing out photos and missing persons flyers today of her daughter, Morgan Bauer. There isn't a lot of information out there. Morgan is a cold case, but an active cold case with the Atlanta Police Department. Keenan remains hopeful her daughter is somewhere in town or elsewhere and is safe. We hope that somehow she sees this on the news
and she knows that we're still searching for her and will never stop looking. Atlanta police still have Bowers' case listed online, but new leads are needed. Morgan is described as having her ears gauged, lips pierced twice, and has several tattoos. Keenan says a $10,000 reward is being offered in her daughter's case. Anybody who knows anything or has seen anything, please just reach out. It just takes one moment. In downtown Atlanta, I'm Joe Henke, 11 Alive News. Ya habían pasado 7 años desde la última vez que alguien supo algo de Morgan. 7 años de silencio, de preguntas sin respuesta. Y justo entonces, algo estaba a punto de cambiarlo todo. Now, before now, police believe that Morgan went missing 7 years ago tomorrow on February 25th. But our 11 Alive investigators have discovered a discrepancy that could shift that timeline. El 26 de febrero, Morgan publicó un video en sus redes sociales desde un parque en Yellow River Park, un video que solo salió a la luz recientemente. Durante 7 años, todos creían que Morgan había desaparecido el 25 de febrero de 2016, pero este hallazgo cambió toda la línea de tiempo. Tras analizar cuidadosamente el video de Instagram, los investigadores notaron algo inquietante. Detrás de ella caminaba un hombre. Nadie sabe quién era. Pero ese detalle, junto con los datos de la última señal de su teléfono, volvió a poner el foco en 2 personas que ya habían sido interrogadas. La única pista clara desde el inicio era con quién había salido del club esa noche: Jonathan Warren y Caitlin Goel. Y esta era su versión, la que mantuvieron durante años. Dijeron que salieron del club con Morgan, que por alguna razón la llevaron a más de 70 millas de distancia hasta Covington, que la dejaron cerca de una gasolinera Citgo y que esa fue la última vez que la vieron. Más tarde, agregaron algo más. Afirmaron que la vieron subirse a un Mitsubishi Eclipse verde con un hombre desconocido. Pero había un problema. Ahora la policía sabía que la última señal del teléfono de Morgan se registró en Porterdale, Georgia, a solo unas pocas millas de Covington y justo donde antes vivía Jonathan. Además, el video que Morgan publicó el 26 de febrero en Yellow River Park estaba a menos de 1 milla de la casa de él. Eso no encajaba. Contradecía completamente su versión. Los investigadores empezaron a considerar otra posibilidad: que todos hubieran ido juntos desde el club hasta Porterdale y que terminaran en la casa de Jonathan. Y aunque él ya se había mudado a Los Ángeles, California, esa casa tenía que ser revisada. Desde el principio, tanto Jonathan como Caitlin habían sido personas de interés. Pero ahora, con los nuevos datos del teléfono, la policía podía obtener una orden de registro y poner a prueba, de verdad, cada detalle de su historia. 7 años después de la desaparición de Morgan, el Federal Bureau of Investigation estaba en el lugar, excavando, buscando respuestas. Michael Anthony Walden with the Porterdale Police Department. Today we've executed a search warrant, currently executing a search warrant. It's part of an ongoing investigation into missing person Morgan Bauer at number 2 South Broad Street. So far, the search has located items of evidentiary interest. Los peritos criminalistas examinaban cada centímetro de la casa y de los alrededores. Trabajaban despacio, con precisión, sin dejar pasar ni el más mínimo detalle. El suelo, las paredes, los conductos de ventilación, el patio, todo era analizado con cuidado. Cada paso quedaba registrado, cada muestra empaquetada, cada pequeño indicio tratado como una posible pieza clave. En el aire se sentía la tensión, silenciosa, concentrada, profesional. El terreno era amplio, con mucha tierra alrededor, así que el registro tomó tiempo. Lo que a simple vista parecía un lugar normal, incluso tranquilo, se convirtió en una enorme zona de investigación. La tierra se revisaba capa por capa, marcaban el terreno, lo recorrían y volvían una y otra vez sobre los mismos puntos. Las horas pasaron y luego los días. En momentos así, el tiempo deja de medirse en relojes y se mide en metros revisados. Como la propiedad ya tenía nuevos dueños, ellos no tenían idea de lo que estaba pasando. Para ellos era solo una casa, un nuevo comienzo, una vida nueva. No conocían la historia de esas paredes, no sospechaban la sombra del pasado, escondida bajo el suelo o en la tierra que rodeaba el lugar. Hasta que el Federal Bureau of Investigation apareció en la puerta.
Y en ese instante, todo cambió. Lo que un día antes era una vivienda común, se convirtió en parte de una investigación federal. Y con la llegada de los agentes, el pasado regresó. Frío, inquietante, imposible de enterrar solo porque alguien nuevo había llegado a vivir ahí. We don't know if it's Morgan or if it's something else that they recovered. They're not really sharing that information publicly. And of course, Morgan is still considered a missing person. Morgan's mother, Sherry, says authorities have kept her in the loop as much as they can. They've made it very comfortable for me to be able to feel very much a part of what's happening, even though there's not a lot of information that they can give me. They've been very inclusive. And within the whirlwind of emotions that came from yesterday's breakthrough is sympathy for the owners of the property, who authorities say have been cooperative. My heart just goes out to that family, and they must be going through a lot, also. And it must be very upsetting for them. And so my heart just goes out to everyone involved. At this point, after 7 years, I feel like, in my heart, I already kind of know if I found something, I'm going to do what I said I would. I'm going to go to Atlanta and I'm going to bring my daughter home. Durante 7 años, Cher repartió volantes, organizó vigilias, habló con cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. No estoy lista para despedirme, hasta que la encuentren. Pero tristemente fue justo en ese momento cuando todo cambió. El caso de persona desaparecida se convirtió en una investigación por asesinato. En el terreno de esa casa, encontraron sus restos. Breaking news at 9, we just learned 2 people arrested in connection to a Metro Atlanta cold case from 7 years ago. Well, Tori, we've been reporting on this since a little over a week ago, and this is a major break in a case that her loved ones feared was cold. Semanas después de la fase más activa de la investigación, 2 personas terminaron bajo arresto. Jonathan Alexander Warren, de 33 años, fue detenido en Los Ángeles, California, a miles de kilómetros del lugar donde todo había ocurrido. Su novia, Caitlin Goel, de 27, fue arrestada en Illinois, USA. 2 estados distintos, 2 puntos lejanos en el mapa, pero un mismo caso, que los colocó en el centro de una investigación estremecedora. A ambos se les negó el derecho a fianza. El tribunal consideró que el riesgo era demasiado alto. Desde ese momento, permanecerían detenidos, sin posibilidad de salir mientras el proceso avanzaba. Era un mensaje claro. Las acusaciones eran graves y el caso aún más. Caitlin admitió que había estado en la casa. No lo negó, pero su versión era distinta. Dijo que entró a una habitación y ahí encontró el cuerpo de Morgan. Según ella, ya estaba fría, ya no respiraba. Todo había pasado antes de que ella llegara. Solo había visto las consecuencias. Esa historia se convirtió en la base de su defensa, pero las dudas seguían ahí. En agosto de 2023, a Jonathan se le presentaron cargos por asesinato con malicia, agresión agravada, ocultamiento de una muerte y manipulación de evidencia. Acusaciones que, juntas, pintaban un escenario mucho más oscuro. A Caitlin, por su parte, la acusaron de ocultar una muerte y de alterar pruebas. Y aunque no enfrentaba directamente un cargo por asesinato, para los investigadores era evidente una cosa. Ella sabía más de lo que estaba diciendo. Last night we first reported that the 2 suspects in the 2016 disappearance of Morgan Bauer are facing new charges in that investigation. Jonathan Warren and Caitlin Goebel are both facing murder and aggravated assault charges. Pero después de más interrogatorios, nuevos testimonios y un análisis más profundo de la evidencia, todo cambió de golpe. 2 meses después, la decisión del gran jurado marcó un antes y un después en el caso. Ambos fueron acusados formalmente de asesinato. Lo que al principio parecía una historia confusa, llena de vacíos, ahora quedaba claro. Se trataba de un crimen intencional. A Jonathan Alexander Warren se le sumó un cargo aún más perturbador: necrofilia. Incluso para los investigadores más experimentados, esto fue impactante. Le dio al caso un tono aún más oscuro, más inquietante, algo que iba mucho más allá de un crimen común y se adentraba en un terreno profundamente perturbador de la mente humana. A Caitlin Goel le imputaron cargos por asesinato con malicia, asesinato durante la comisión de un delito grave, agresión agravada, manipulación de evidencia y ocultamiento de una muerte. Palabras frías, técnicas, pero detrás de cada una había decisiones reales.
acciones reales, consecuencias irreversibles. Asesinato con malicia implicaba intención. Asesinato durante otro delito, que la muerte ocurrió en medio de algo más. Agresión agravada, violencia extrema, manipulación de evidencia, intentos de ocultar la verdad. Ocultar una muerte, intentar borrar lo ocurrido. Y juntas, todas esas acusaciones construían una imagen clara, una en la que ya no había espacio para la casualidad. Los fiscales fueron directos. No creían la versión de Caitlin. No creían que simplemente hubiera encontrado a Morgan sin vida. Para ellos, esa historia no resistía a los hechos. Los detalles no encajaban. La línea de tiempo estaba llena de contradicciones. Y había cosas que simplemente no tenían sentido. Después de su arresto, Jonathan declaró a los investigadores algo aún más inquietante, que Caitlin tenía interés en la patología forense y que, según él, había expresado el deseo de matar a alguien para desmembrar el cuerpo. Una afirmación que añadió otra capa de oscuridad al caso. Si era cierta, no se trataba de un acto impulsivo, era algo que se había estado formando con el tiempo. Y si no lo era, entonces podía ser un intento de desviar la culpa. De cualquier forma, esas palabras quedaron registradas. Y ahora, forman parte de la historia que un tribunal tendrá que enfrentar. A quiet river. I just can't even believe I'm saying 7 years. A Yellow River Park. Painful. It's been difficult. Is the last place Morgan Bauer's phone pinged. There are times where I do feel alone just because it's hard for anybody to understand what this feels like. But tonight, Sherry Keenan isn't alone. And we just pray that these people joined in hand and spirit to remember Morgan at a vigil. I hope that it connects to somebody. I just am trying to just be really here, humbly, and just laying prayers. I'm so grateful that you all took time out to be here today. She's been waiting to find her daughter for 7 years. Thank you. Never giving up hope of a happy ending. And I think just that collective moment of everybody just making the same wish or the same prayer or the same thought in the same intention, can create miracles. Jonathan Alexander Warren se declaró culpable, sin acuerdo con la fiscalía, de asesinato con malicia, manipulación de evidencia, ocultamiento de una muerte y necrofilia. Como parte del proceso, los cargos de asesinato durante otro delito grave y agresión agravada fueron retirados. Los fiscales expusieron detalles estremecedores. Según ellos, Morgan fue asfixiada y después su cuerpo fue desmembrado y quemado. Afirmaron también que Jonathan, durante varios días, cometió actos de abuso sexual contra los restos. Y eso no fue todo. Durante los interrogatorios, Jonathan aseguró que tanto él como Caitlin Goel habían consumido partes de los restos. Sin embargo, esas declaraciones nunca fueron confirmadas de forma independiente y no formaron parte oficial de su declaración de culpabilidad. La fiscalía también intentó presentar contenido de redes sociales como evidencia, entre ellos videos de TikTok en los que, supuestamente, Caitlin hablaba de su interés por asesinos seriales y el ocultismo. Incluso se mencionó otro video, más explícito. Algunas fuentes afirmaban que en ese material ella sostenía un objeto parecido a una cabeza humana, pero ese contenido nunca fue mostrado públicamente ni difundido. Además, los fiscales querían incluir publicaciones, notas personales y testimonios de Jonathan sobre las supuestas prácticas ocultistas de Caitlin y su interés por temas relacionados con la muerte. Se esperaba que él declarara sobre conversaciones, comportamientos, cosas que, según dijo, había presenciado. Para la acusación, todo esto mostraba una obsesión con la violencia y la muerte. El juez, sin embargo, no tomó una decisión inmediata sobre si estas pruebas serían admitidas en el juicio. La cuestión quedó abierta. Como ya se mencionó, Jonathan se declaró culpable sin llegar a un acuerdo con la fiscalía, solicitando cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional en el futuro. Pero considerando la brutalidad del caso, las circunstancias oscuras, extremas, todo indicaba que la decisión final
no sería tan simple. Jonathan Alexander Warren was sentenced to life without the possibility of parole after pleading guilty to his part in the 2016 disappearance of 19-year-old Morgan Bauer. Fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Un veredicto definitivo para él, pero no para esta historia. El fiscal del condado de Newton confirmó que la acusación contra Caitlin Goel sigue en curso. El caso no está cerrado. Sigue vivo, en los tribunales, en los expedientes, en los testimonios que aún no se han escuchado. El juicio de Caitlin todavía está por venir. Vendrán los testigos, los interrogatorios, las frías palabras de las acusaciones. Y mientras tanto, Jonathan Alexander Warren ahora coopera con la fiscalía. Está dispuesto a declarar en su contra. Asegura que fue ella quien estaba obsesionada con la idea de matar, de desmembrar. Que todo comenzó con ella, que él no fue el principal responsable. Pero, ¿es verdad? ¿O es solo un intento de salvarse? Esa respuesta todavía no existe. Y puede que nunca llegue completa. Porque incluso si se revela en la sala del tribunal, podría venir en fragmentos, versiones que se contradicen, piezas que no terminan de encajar. Hoy, quienes están acusados por la desaparición y el asesinato de Morgan están bajo custodia. Ya no se esconden, ya no controlan la historia. Pero eso no devuelve lo más importante. No devuelve la vida que se perdió. Cuando en febrero de 2016, Morgan dejó de responder, ese fue el primer aviso. Algo estaba mal. Su teléfono en silencio, sus mensajes sin respuesta, sus redes congeladas. Para su familia, no fue solo una pausa, fue un silencio inquietante que con cada día se hacía más fuerte. Un silencio que duró 7 años. 7 años de espera, 7 años de esperanza, transformándose poco a poco en miedo. Y aún ahora, con Jonathan tras las rejas y Caitlin esperando juicio, puede que las respuestas nunca lleguen del todo y quizá ya no cambien nada, porque la verdad no puede devolver el tiempo. Aunque se revelen todos los detalles, aunque todo quede claro, Morgan ya no está. Y ese vacío es permanente. Sus sueños, sus planes, su futuro quedaron congelados a los 19 años. Nunca crecerán, nunca cambiarán, nunca tendrán una segunda oportunidad. Todo lo que pudo haber vivido, su primer gran trabajo, nuevas ciudades, el amor, los errores, las victorias, ahora solo existe en la imaginación de quienes la amaban. La historia de Morgan es la historia de una vida joven que buscaba algo más, que quería cambiar, explorar, descubrirse en un lugar nuevo. Una chica que no tenía miedo de dar el paso hacia lo desconocido, que vivía con valentía, que siguió sus sueños, incluso si eso significaba dejarlo todo atrás. Su madrastra, Lea, lo dijo así: Morgan ha estado más tiempo ausente de nuestras vidas que el tiempo que estuvo físicamente en ellas. En esas palabras está todo. El peso de la pérdida, la duración del dolor. Y luego, añadió, todo lo que le arrebataron a Morgan, también nos lo arrebataron a nosotros. Nunca tuvimos la oportunidad de verla crecer, de verla vivir su vida adulta. Sus hermanos jamás tendrán una relación con ella ya de grandes. Las cosas horribles que salieron a la luz durante la investigación, eso es todo lo que nos quedó. Y ningún padre debería tener que escuchar algo así. Amigos, de verdad quiero agradecerles a cada uno de ustedes por quedarse hasta el final de este video. Esta historia es muy dura, muy dolorosa, y quería ser completamente honesta con ustedes. Por favor, no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Para mí es muy importante saber qué piensan, qué sintieron después de escuchar esta historia. Si este caso les impactó, pueden suscribirse al canal y dejar un like. Para ustedes son solo unos segundos, pero para mí significa muchísimo y ayuda de verdad a que el canal siga creciendo. Gracias de corazón por su tiempo, su atención y su confianza. Cuídense mucho y cuiden a los suyos. Nos vemos en el próximo video.